Hola amigos de Civilización y Cristiandad, estamos aquí en un nuevo episodio de Civilización y Cristiandad. Y en esta ocasión es para hacer un comentario de un artículo que ha revolucionado y se ha movido por las redes sociales dentro de Estados Unidos. Y es un artículo que está publicado dentro de la revista The Atlantic. Es un artículo que no podemos dejar pasar porque va a ser un antes y un después. Es un artículo en el que se pretende utilizar el rosario como ejemplo de la extrema derecha católica americana. Y es el conjunto de una serie de tópicos típicos americanos. Mezclan el anticlericalismo, la situación de las armas, el aborto, absolutamente todo mezclado en este artículo, que el fundamento es crear una atmósfera negativa contra el mundo católico, contra el rosario, como ejemplo de la extrema derecha católica americana. Pero es así. Todos los que somos católicos y hemos aprendido desde pequeños el rezo del rosario, sabemos que el rezo del rosario no es eso. El rezo del rosario es acercarnos a Cristo por medio de María y crecer en espiritualidad para amar más profundamente al enemigo y defendernos del mal. Amar el bien y despreciar el mal. El articulista no ve en el rosario nada más que demonios profundos y podríamos decir que sus propios demonios afloran en el texto del artículo. Vamos a dejarles el artículo para que ustedes mismos vayan escuchando en formato audio lo que el autor ha pretendido recoger en toda su riqueza, dijéramos, riqueza de demonios que lleva dentro. El problema es que la sociedad hoy no entiende ya que amar a Cristo, amar a su madre, se simplifica en un acto de amor como el rosario. Nosotros aquí en Perlas Cristianas llevamos ya muchos capítulos, gracias de la mano de un colaborador nuestro. Llevamos, como digo, muchos capítulos presentando a la Virgen María como figura trascendente para el cristiano si quiere acercarse a su Hijo. El rosario es una parte importante para entrar en ese mundo. Les dejamos con el artículo. Sobre el autor, Daniel Panneton es un escritor con sede en Toronto, Canadá. Así como el rifle AR-15 se ha convertido en un objeto sagrado para los nacionalistas cristianos en general, el rosario ha adquirido un significado militarista para los católicos radicales tradicionales, o RATRAD. En esta franja extremista, las cuentas del rosario se han tejido en una política conspirativa y una cultura absolutista de armas. Estos tradicionalistas radicales armados han adoptado una noción espiritual de que el rosario puede ser un arma en la lucha contra el mal y lo han convertido en algo peligrosamente literal. Detenemos aquí la audición porque, bueno, pues ustedes mismos están entendiendo la gravedad de las afirmaciones del autor, donde está demonizando al rosario como lugar donde se expresan los católicos para manifestar su extrema derecha. Claro, si defender la vida es extrema derecha, pues bendita extremidad, porque el aborto no es nada más que una batalla entre la vida y la muerte. Los cristianos, los católicos, estamos en la vida, no en la muerte. Continuamos en la audición. Sus páginas de redes sociales están saturadas de imágenes de rosarios envueltos sobre armas de fuego, guerreros en oración, memes cruzados de Deus Vult, Dios lo quiere, y exhortaciones para que los hombres se levanten y se conviertan en militantes de la Iglesia. Los influencers en plataformas como Instagram comparten publicaciones que hacen referencia a Everyday Carry y God Check. God es la jerga para arma de fuego, que incluyen cuentas de batalla, pistolas y rifles de asalto de los soldados. Un artista publica ilustraciones de sus santos católicos favoritos, clérigos e influencers con rifles estilo AR,
15 etiquetados como Sanctum Rosarium junto con reglas violentamente homofóbicas que son celebradas por cuentas de redes sociales con miles de seguidores. Y aquí han podido escuchar cómo ya la melee está hecha. Es decir, el autor, manifestando una capacidad intelectual mínima, está mezclando churras con merinas, por no decir otra cosa que fuera menos correcta. Está intentando mezclar criterios suyos para construir lo que al final del artículo se convierte en toda una alambrada de pinchos contra los católicos. Los católicos que lo único que hacen es rezar, pedir. La libertad religiosa existe y los católicos deben ser respetados en todas manifestaciones y actuaciones de fe. Continuamos con la audición. El teólogo e historiador Massimo Faggioli ha descrito una red de blogueros católicos conservadores y organizaciones de comentarios como una cibermilicia católica que hace campaña activamente contra la aceptación LGBTQ en la Iglesia. Estos memes de Rosario como arma representan una difusión en las redes sociales de tales mensajes, y trabajan para integrar el catolicismo ultraconservador con otros aspectos de la cultura de extrema derecha en línea. El fenómeno podría ser tentador de descartar como mero troleo o merchandising, y existen provocaciones irónicas basadas en símbolos católicos tradicionalistas, pero las constelaciones de la extrema derecha de entornos en línea violentos, racistas y homofóbicos están bien documentadas por proporcionar un camino hacia la radicalización y los ataques terroristas del mundo real. Bueno, pues seguimos en este camino de audición del artículo del Atlantic. Nos planteamos y nos preguntamos cómo han llegado a publicar esta basura, porque realmente intelectualmente es una basura. Pero probablemente esa es la situación de la prensa americana, que ya no diferencia entre lo que es un artículo elevado e intelectual de lo que no es. El rosario, en estas manos, es cualquier cosa menos santo. Pero para millones de creyentes, las cuentas, que proporcionan un ayudante de memoria para una secuencia de oraciones devocionales, son un símbolo ampliamente reconocido del catolicismo y una fuente de fortaleza. Y muchos toman un sustento genuino del concepto de la teología católica de la Iglesia militante y la tradición de considerar el rosario como un arma contra Satanás. Como dijo el Papa Francisco en un discurso de 2020, no hay camino hacia la santidad, sin combate espiritual. Francisco es solo uno de los muchos funcionarios de la Iglesia que han respaldado la idea del rosario como un armamento en esa lucha. Está claro que el pobre autor no ha leído en la vida San Pablo, no ha leído en la Biblia nada absolutamente donde se recuerda a todos los cristianos que tenemos la obligación de tener un combate espiritual, porque sin ese combate espiritual es imposible avanzar en la vida de fe. Es un combate contra sí mismo, como decía San Ignacio de Loyola, y es un combate contra el enemigo del mal, el combate que se lidia aquí también en la tierra. En el catolicismo convencional, el rosario como arma no es una interpretación intrínsecamente dañina del sacramental, y este simbolismo tiene una larga historia. En las décadas de 1930 y 40, la publicación estudiantil católica ultramontana Jeunesse Estudiante Catholique utilizó regularmente el concepto para reunir a los fieles. Pero el movimiento católico radical tradicionalista moderno, que generalmente rechaza las reformas del Concilio Vaticano II, está muy lejos de la opinión mayoritaria en la Iglesia Católica Romana en Estados Unidos. Aquí vamos a ser un pelín irónicos. El autor intenta dar muestra de un conocimiento histórico de lo que es el movimiento ultracatólico en los Estados Unidos. Vamos, tres párrafos inútiles, que solamente hacen manifestar su incultura y su incapacidad de argumentar de una forma sólida lo que está pretendiendo. Pero claro, lo que pretende es imposible de argumentar, porque es demonizar al rosario, y eso es imposible. Muchos obispos católicos estadounidenses prominentes abogan por el control de armas, y después del tiroteo en la escuela de Uvalde, el obispo Daniel Flores de Brownsville, Texas, lamentó la forma en que algunos estadounidenses sacralizan los instrumentos de la muerte. ¿Qué tiene que ver las armas con los obispos y con el rosario?
introduce un concepto en este párrafo simple y llanamente para seguir construyendo esa ilusión óptica de una persona dañada en su fe. La cultura de la milicia, el fetichismo de la civilización occidental y las ansiedades masculinistas se han convertido en pilares de la extrema derecha en los Estados Unidos, y los católicos Rat-Trad ahora se han establecido en esta compañía. Sus cuentas de redes sociales comúnmente promueven contenido aceleracionista y de supervivencia, junto con entrenamiento médico y táctico de combate, así como memes que representan pistoleros vestidos con pasamontañas que se basan en la estética de onda terrorista o barcore, que es popular en los círculos de extrema derecha. Al igual que tales redes, los católicos radicales tradicionales sostienen su propia industria artesanal de bienes y servicios que refuerza la radicalización. Los rosarios son comunes entre la mercancía que se ofrece, algunos hechos de carcasas de cartuchos y completos con crucifijos con acabado de metal de pistola. Ya ven, están construyendo una historia increíble, fantástica, alrededor de símbolos y de extraer elementos fuera de contexto. Una tienda en línea católica, que se describe a sí misma como dedicada a ofrecer productos y manuales listos para la batalla para mantenerse firme contra las tácticas del diablo, una referencia del Nuevo Testamento, vende réplicas de los rosarios emitidos a los soldados estadounidenses durante la Primera Guerra Mundial como rosarios de combate. Los consumidores más exigentes también pueden comprar un permiso de transporte oculto para su rosario de combate y una caja de almacenamiento sacramental que se asemeja a una lata de municiones. No podía faltar argumentos belicistas dentro de este artículo. Ya han aparecido las historias homófobas, el tema del aborto, el tema de las armas, pues ahora viene el tema belicista. Escuchemos. En 2016, la Guardia Suiza Pontificia aceptó una donación de rosarios de combate. Durante una ceremonia en el Vaticano, su comandante describió el regalo como el arma más poderosa que existe en el mercado. El militarismo también glorifica una mentalidad guerrera y nociones de hombría y fuerza masculina. Esta fusión de lo masculino y lo militar tiene sus raíces en ansiedades más amplias sobre la hombría católica. La idea de que está en crisis tiene cierta vigencia entre las principales figuras de la Iglesia y las organizaciones laicas. En 2015, el obispo Thomas Olmsted de Phoenix emitió una exhortación apostólica pidiendo una renovación de las concepciones tradicionales de la masculinidad católica titulada Into the Breach, lo que llevó a Caballeros de Colón, un influyente orden fraternal, a producir una serie de vídeos que promueven las ideas de Olmsted. Pero entre los hombres católicos radicales tradicionales, tales preocupaciones toman un giro extremista, arraigado en fantasías de defender violentamente a la familia y la iglesia de los merodeadores. Y ya como estamos al final del artículo, ya está estableciendo sus conclusiones. ¿Cuál es la conclusión? Que el rosario es el símbolo de la ultraderecha y de los ultracatólicos. El rosario como arma también da a los hombres católicos Rat-Trad tanto un significante distintivo dentro del nacionalismo cristiano como una especie de pase de membresía al movimiento. Como señalan los sociólogos Andrew L. Whitehead y Samuel L. Perry en Taking America Back for God, Christian Nationalism in the United States, los católicos solían ser considerados como enemigos por los nacionalistas cristianos, y el nativismo anticatólico es profundo en la historia estadounidense. Esta parte es cierta y bien cierta, de tal forma que vamos a poner en este artículo donde colgamos el audio un enlace a un documental donde habla de cómo se persiguió a un joven cura católico irlandés en Estados Unidos por todos los protestantes de extrema que eran los del Ku Klux Klan entre ellos, y cómo lo persiguieron hasta matarlo. El católico en Estados Unidos al principio del siglo XX no era precisamente la mejor opción si querías estar vivo, y sobre todo en zonas de luteranos. Seguimos en la audición. Hoy en día, los católicos son un contingente creciente del nacionalismo cristiano. Ayudar a unir a estos antiguos rivales es una doctrina cuasi teológica de lo que Perry y otro sociólogo, Philip S. Gorski, han llamado violencia justa, contra enemigos políticos considerados como demoníacos o satánicos, ya sean secularistas, progresistas o judíos. La hostilidad hacia el liberalismo y el secularismo inherente al catolicismo tradicionalista también se pronuncia dentro de los círculos nacionalistas cristianos.
Ya no estigmatizadas por los nacionalistas evangélicos, las imágenes católicas ahora se mezclan libremente con memes básicos de la derecha alternativa que romantizan la antigua Roma o idealizan a la familia patriarcal tradicional. Está claro que dentro de Estados Unidos la sentencia Roe versus Wade ha afectado muchísimo a la izquierda americana, de tal manera que ya ven en todo lo católico el objetivo a batir. Y evidentemente los católicos siempre hemos sido objetivo a batir, porque la verdad de Cristo no es precisamente lo más agradable para un comunista o para una persona de izquierdas. Es reforzado en muchas ocasiones en la actualidad por ideas progresistas, liberales y muy próximas al ser humano. Bondad absoluta. Daniel K. Williams, este es realmente un movimiento pro vida diferente. Algunas diferencias y divisiones doctrinales permanecen. Muchos hombres católicos radicales tradicionales mantienen la posición de línea dura de que otras formas de cristianismo son heréticas, y sostienen que solo los católicos se adhieren a la única iglesia verdadera. El nativismo del nacionalismo cristiano y su predilección por la teoría del gran reemplazo alienan a algunos católicos radicales tradicionales que no son blancos o que no nacieron en los Estados Unidos, y las venas profundas del anticatolicismo persisten entre los protestantes de extrema derecha. Sin embargo, la convergencia dentro del nacionalismo cristiano se consolida en causas comunes como la hostilidad hacia los defensores del derecho al aborto. Las protestas a favor del aborto que siguieron al borrador anticipado filtrado de la decisión de la Corte Suprema en Doe v. Jackson Women's Health Organization, que anuló Roe v. Wade, llevaron a una profusión de publicaciones en las redes sociales sobre la extrema derecha fantaseando con matar activistas, y tales foros respondieron al mes del orgullo este año con extremistas homofóbicos y transfóbicos, peluqueros, discurso. Las redes RATRAT también participan en la organización de eventos con la marca del Rosario que involucran entrenamiento en armas. Me pregunto cómo han llegado a publicar, cómo han podido permitir que este montón de párrafos inconexos y solamente sostenidos por un odio profundo al ser católico y a una falta de entendimiento de lo que es ser católico. Que no le guste, lo entendemos, pero que le permitan publicar semejante trapa de palabras desconectadas es increíble. A los católicos se les enseña a amar y perdonar a sus enemigos, que hacer lo contrario es un pecado. Pero la comprensión extremista de la guerra espiritual anula ese mandato. Luchar contra Satanás, cuya influencia en el mundo es, según la demonología católica, real y amenazante, es desplegar la violencia para la liberación y la redención. La cultura de las cuentas de batalla, de la guerra espiritual permite a los católicos radicales tradicionales literalmente demonizar a sus oponentes políticos y considerar santificado el uso de la fuerza armada contra ellos. El rosario sacramental no es solo un arma espiritual, sino que viene con munición física. Bueno amigos, pues gracias por llegar hasta aquí porque realmente al que ha realizado esta edición le ha costado terminar el artículo para hacer los comentarios. Porque conforme... Bueno, les explico. Por una parte lo he leído en inglés, después lo he traducido y he grabado la audición y he vuelto a escucharlo. Pero al hacer los comentarios me he dado cuenta de que es un artículo que está tan plagado de miseria que es muy complicado que haya llegado alguien hasta el final de la audición. Así que tendremos que ir pensando en reforzarnos porque este artículo es un buen ejemplo de cómo el católico va a ser perseguido y está siendo perseguido y cómo se está pretendiendo decir desde fuera qué es ser católico y qué no es ser católico. Bueno, todo esto está servido. No es más que una parte de lo que cada día podemos comprobar en lo que nos rodea. Gracias al cielo estamos bien protegidos por la Virgen María y el Rosario. Y todo ello soportado por la tradición apostólica, el magisterio de la Iglesia y la Escritura. Así que animamos a todos aquellos que nos escuchan a seguir rezando el Rosario para ahuyentar a los enemigos de la fe, fortalecernos en nuestra vida espiritual
y evitar que el demonio sea el príncipe de este mundo. Pero hasta la segunda venida de Cristo tendremos que seguir sufriendo. Ánimo, y terminamos con una Ave María para reforzar más aún nuestra fidelidad al rosario. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias por seguir en Perlas Cristianas y hasta el siguiente aquí en Perlas Cristianas. Chao.